Bueno, muy buenas chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Yo estoy muy emocionado, de hecho estoy doblemente emocionado. ¿Por qué? Porque como estáis viendo, tengo aquí un rifle nuevo, la Crate X Pro, un rifle nuevo que ha sacado Air Max, y este visor que recibí ayer por parte de Vector Optics. Este visor ya os hablaré en los próximos días acerca de él, de sus características. Es un visor nuevo que acaba de salir ahora mismo al mercado, en España no hay ninguno todavía, de 40 aumentos en primer plano focal, pero hoy nos vamos a centrar en el rifle de Air Max, que para eso yo también me he vestido como la ocasión merece. Así que nada, bueno, esta es una Crate, la Crate Pro. Diferencias con una Crate normal os las voy a explicar yo ahora, así que no, realmente tampoco es que sea un rifle nuevo, simplemente es que bueno, viene con todas las o gran parte de los accesorios que Air Max tiene, y por eso pues bueno, le han llamado Crate Pro, además de los colores. En este caso a mí me la han mandado así en este color verde olivo, pero hay muchos colores, arena. Por aquí de hecho tengo un silenciador, como que este es el compañero de la Catran. Bueno, pues también tenéis este rifle en este tipo de color, color arena, camuflaje, camel. Bueno, hay una gama alta de colores en la que podéis solicitar esta carabina. Actualmente esta carabina creo que ya está a disposición en Carabinas Monte Virgen, y ahí podéis vosotros, si no tiene el color que a ti te gusta, podéis pedirle que os manden el catálogo y hacerle vuestro pedido, que en un par de semanas lo tendríais más o menos ya por casa. Entonces, no sé por dónde empezar. Yo, si os parece, le voy pegando un repaso a todo conforme me vaya acordando. Espero que no se me olvide nada. En la caja de comentarios de este vídeo me puedes preguntar aquello que tú creas que no te he aclarado o que no he dicho. Así que bueno, esta sería una Crate Pro, la Crate X, en calibre 6.35, y este calibre para mí es nuevo. Yo en mi puñetera vida he disparado este calibre. Ellos me ofrecieron la posibilidad de recibir esta carabina y me preguntaron el calibre, y yo les dije pues el 5,5, que es el que yo más controlo, y me dijeron, oye, ¿y en 6.35? Digo, pues también lleva razón, venga, y así ya lo probamos. Oye, ¿y en calibre 30? Pero si vosotros no tenéis calibre 30, ahora sí, Air Max en breve va a empezar ya a sacar sus armas también en calibre 30. De hecho, mi compañero que estuvo hace un par de semanas en el Air Max en Estados Unidos quedó cuarto con esta misma carabina y en calibre 30. Pero bueno, aquí en España ya sabemos un poco las limitaciones, los problemas que tenemos con la normativa, con la energía. He preferido de momento utilizar este cañón, el 6.35, y bueno, si el año que viene me lo permite la agenda y puedo ir a competir yo también, pues posiblemente también lo haga con ese calibre 30, aunque no tenga ni puñetera idea de cómo va, ¿no? Así que nada, ¿qué os cuento? Bueno, esta Crate, os quiero aclarar algo que ya se me olvidó aclararlo en el último vídeo de revisión que hice sobre la Crate del 4,5. Como habéis visto últimamente vídeos del 4,5 mío, me habéis preguntado, Ale, quiero comprarme la carabina del 4,5 pero la X, pero no la encuentro, es que no existe. En 4,5 solo tenemos la versión estándar, cañón de 400, y la versión L, que es de 52 o de 520, que son los que yo tengo tanto en la Catran como en la Crate. De momento, el cañón de 700 en Air Max en 4,5 no existe. El modelo X solo lo tenemos disponible en calibre 5,5, 6.35 y próximamente en calibre 30. Esta carabina tiene una longitud aproximada, digo aproximada porque bueno, la culata, como es extensible, como ya sabemos, aproximadamente de unos 890 milímetros, 900 milímetros, no llega al metro, y un peso también aproximado de unos 4 kilos, ya que tenemos que añadir el peso de la culata, que pesa un poquito más, el raíl arca y el raíl Picatinny extendido. La joya de la corona, ¿cuál es? Sus cañones CZ, ya sabemos, cañones macizos de los buenos, con un paso de estría de 1,17, cañones que son especiales para tirar tanto slug como balines, da igual. Ya habéis visto vosotros los vídeos que yo he publicado hasta ahora, pero es que hasta en 4,5. En 4,5 pues, podemos disparar diablos normales o podemos disparar slug, como habéis podido comprobar vosotros mismos. Siguen teniendo un paso de estría de 1,17, eso significa que da un giro completo cada 17 pulgadas, y estos cañones, en concreto los de la X, son sin choque o con un choque más reducido en la punta del cañón, pero bueno, se les conoce sin choque. ¿Qué más os cuento? Bueno, estáis viendo el depósito que tiene, una botella bastante grande de 700 centímetros cúbicos que podemos llenar a 300 bar de máxima presión. Yo, como siempre digo, yo no recomiendo
llenar nunca tanto. Yo no suelo pasar nunca de 220, como máximo 230, y mucho menos en esta carabina con estos depósitos tan grandes que ya vienen al día de hoy. Cargador multitiro de 14 disparos. Yo en este caso viene una bandeja, pero por aquí, bueno, os voy a enseñar algunos complementos que tengo por aquí. Os los voy a enseñar poco a poco. He puesto aquí una mesita para tenerlo todo a un poco mano, porque no le he querido poner los complementos para que vosotros veáis cómo os va a venir este rifle a vosotros. Entonces, bueno, yo les voy a poner un portacargadores porque me mola mucho, pero la carabina os viene con un cargador multitiro metálico de resorte de 14 disparos. Os recuerdo que en 5,5 son 16 disparos y en 4,5 18 disparos. Lo dejo por aquí y seguimos. Y el único complemento que yo le he puesto, que no vas a recibir tú, pero lo puedes comprar por muy poco dinero, es este Bass Rider, el de siempre. ¿Por qué se lo he puesto? Muy sencillo, porque quiero aprovechar para hacerle algunas fotos ahora y no quiero apoyar la culata en el suelo, porque se me araña o lo que sea. Entonces, bueno, como yo adquirí también el Bass Rider, pues se lo pongo, se lo he puesto simplemente para eso. Pero así es como la vas a recibir tú si la compras al día de hoy. ¿Qué más os cuento, chavales? La carrillera es totalmente ajustable, tanto en altura como en inclinación. Y bueno, y lo que os decía, vamos a hacer una cosa, os voy a explicar un poco así por encima la diferencia entre esta Crate y la Crate normal, entre comillas, la Crate Pro. Yo la Crate mía que tengo en 5,5 era una Crate normal y ya se ha convertido en una Crate Pro. ¿Por qué? Porque ya tiene todos los accesorios que ya vienen si compras este rifle, a excepción de la pintura. Bueno, como os decía, la carrillera es ajustable y una de las características que tiene esta carabina que no tienen las otras es la gantonera, la culata extensible en longitud, pero sobre todo es muy amoldable, se puede ajustar de todas las formas que nosotros nos pensemos, tanto en altura como en inclinación, el ángulo, todo, totalmente todo. El ángulo de estas piececitas también las podemos cerrar o abrir más según nuestro cuerpo, si tenemos unos hombros más grandes, más pequeños, si llevamos más ropa, menos ropa, se puede ajustar completamente y viene con unos mecanizados impresionantes, totalmente metálico. Otra de las características que tiene esta carabina cuando ya la compras, el rail Picatinny, un rail Picatinny extendido. En este caso es el grande, porque ahora ya hay dos modelos, el grande y el pequeño. Este mide 355 milímetros y es de 20 MOA, continúa siendo de 20 MOA de inclinación para poder hacer disparos más largos. Pesa aproximadamente unos 300 gramos y tiene, si no recuerdo mal, 33 ranuras, slot, creo que se llama en inglés, y 12 ranuras M-LOK. Las ranuras M-LOK son las que tenemos aquí para, por ejemplo, ponerle el portacargadores, que yo se lo pondré, o si queremos ponerle algunos contrapesos, como yo tengo por aquí alguno también, que se lo quiero poner cuando finalice este vídeo. Entonces ya sabemos que Airmax, además de hacer carabina, está sacando también una alta gama de accesorios para que nosotros podamos complementarlo a nuestros rifles, ya cada uno ya lo que considere, ¿no? Yo tengo aquí estas pesas, tengo algunas más en casa, pero las he querido traer, no se las he querido poner, por lo que os decía hace un momento, para que vosotros veáis tal cual vaya a recibir vosotros el rifle. Pasamos de un rail arca de rail Picatinny superior, el extendido, a rail arca. Como estáis viendo, el rail arca cubre perfectamente la botella de 700. Es un rail arca que es bastante grande. También en este caso hay tres modelos, tres tamaños. Este es el tamaño grande, que mide 370 milímetros de longitud y pesa 470 gramos aproximadamente, y dispone también de 21 ranuras de M-LOK para nosotros poder poner nuestros contrapesos, nuestros portacargadores, nuestro rail Picatinny, lo que nosotros consideremos. Tiene tanto la ranura M-LOK, tanto aquí como la parte de abajo también, como por ejemplo tenemos puesto este rail Picatinny debajo, ¿no? Aunque yo ahora mismo tengo este trípode, que es también de Airmax, puesto lo que es directamente en el rail arca. Esa sería otra de las diferencias de la Crate Pro a una Crate normal. Otra de las diferencias, ¿cuál sería? El gatillo. La pala del gatillo es la gatillo match, o la pala de competición, como ellos le suelen decir, y bueno, se puede ajustar también tanto en altura como en distancia, ¿vale? Y luego ya la regulación del martillo ya la tenemos, de lo que es la primera tapa, segunda tapa y tal, ya la tenemos nosotros aquí. ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces me habéis preguntado, oye Alex, si compro esta pala, ¿el gatillo mejora? A ver,
mejora, puede modificar la posición, pero lo que es el gatillo no se ajusta aquí, se ajusta aquí de una forma muy sencilla. Y bueno, lógicamente el color también. El color, pues cada uno ya la puede solicitar como quiera. Yo la he pedido en verde porque ya la Catran, como decía hace un momento, creo que lo he dicho, la tengo en este color y bueno, me apetecía cambiar un poco y estuve tentado en solicitarla en color camuflaje, pero bueno, me parecía así que quedaba un poquito más elegante. Os cuento, chavales, empuñadura de la marca Fat Defense, no es ángulo cero, pero casi, totalmente de goma, es muy buena. Esta es una empuñadura muy buena. La palanca de carga, en este caso, viene a la izquierda, es muy sencillo cambiarla a la derecha. De hecho, si me acuerdo, haré un vídeo de cómo se hace. Pero es tremendamente sencillo. Aquí tiene un tornillo, se afloja el tornillo, se saca la palanca, se pone aquí y así de sencillo. Y bueno, lo enseño por aquí. Y de camino os enseño también otra de las diferencias que viene con la Crate normal. ¿Cuál es? El tirador. Este viene con el tirador Tactical, el grande, el que es más moleteado. Y este es algo que también se me había olvidado deciros, que también una de las diferencias de esta Crate Pro a una normal. Y nada, como os decía hace un momento, es intercambiable, al igual que el seguro. El seguro lo tenemos por aquí y sigue siendo, espérate, no, que me he equivocado, lo tenemos por aquí y sigue siendo de palanca. Es muy sencillo cambiarlo, que no lo encuentro aquí. Es muy sencillo cambiarla, como decíamos siempre, esta carabina todos son un clic muy marcado. Y si lo queremos cambiar de sitio porque queremos darle con el dedo, si vosotros disparáis por ejemplo como yo, que yo apoyo siempre el pulgar aquí, pues bueno, a lo mejor también sería conveniente tener también el seguro de disparo aquí. Bueno, a mí como es algo que no me importa, pues lo tengo en este lado de aquí. Hace un momento os decía que el gatillo es ajustable en 2 etapas, es un gatillo muy bueno, no es un gatillo como el del Catran, pero es un gatillo bastante bueno. Estoy viendo que viene con regulador Huma y bueno, ya la verdad que ya conocemos todos estos reguladores cómo funciona muy bien, pero bueno, en este caso he disparado poco con esta carabina, pues no decir absolutamente nada. De hecho no he pegado ni un solo disparo. Esta carabina, en vez de recibirla yo, le solicité a AirMax que la mandara a Carabina Monte Virgen para que ellos allí me la ajustaran. ¿Y por qué, Alex? Si tú ya tienes mucha experiencia con esta marca, con estos rifles, sí, pero en calibre 635 no tengo ni puñetera idea. Así que nada, yo se la dejé allí un par de días, la recibieron ellos me la ajustaron, me mandaron algunas pruebas, me mandaron algunos cronis y me senté de culo. Así que tengo unas ganas locas de poder disparar, a ver si puedo y lo hago. En este vídeo no voy a poder enseñaros su precisión porque no estoy en mi ciudad, no tengo balines, no tengo aquí absolutamente nada, pero bueno, espero que los próximos días sí que os pueda enseñar o os pueda grabar una muestra de la precisión de esta carabina. ¿Qué más os cuento? Bueno, esta carabina es totalmente ajustable de forma externa, ya que estábamos con el regulador. Podemos ajustar el regulador de forma externa con una llave que se vende por separado, pero tengo entendido que Carabinas Monte Virgen la regala y se puede ajustar, como decía, de forma externa. Importante, yo os recomiendo que hagáis como yo. Si os dais cuenta, aquí no hay ninguna pegatina de más menos, pero yo sí le pongo una pegatina luego de más menos para no equivocarme de cómo se sube y se baja presión, porque es muy fácil meter la pata y romper el regulador. Entonces tenemos que subir presión. Se puede subir presión con aire, pero nunca se puede bajar presión con aire. Ahí vamos a tener un grave problema si lo hacemos.
hacemos. Entonces prácticamente todas las carabinas, el tipo de regulador es el mismo funcionamiento y no se puede bajar presión con aire en nuestro depósito. ¿Qué podemos hacer? Comprar una válvula que tengo yo por aquí para instalársela nosotros en nuestra botella y así no tenéis que sacar todo el aire del depósito, en este caso sobre todo porque son 700 centímetros cúbicos. Entonces, bueno, yo tengo aquí mi válvula que se la quiero también colocar para, bueno, pues si estoy, imaginaros, en 100 bar y quiero pasarla a 80, pues desenrosco, saco el aire del plenum, bajo regulación y vuelvo a meter y ya está. Pero no es lo mismo perder el aire del plenum, que son 60 centímetros cúbicos, que tenéis que vaciar 700 centímetros cúbicos de aire. Así que si me permitís, guardo esto por aquí y ya estoy de nuevo con todos vosotros. La válvula, aparte del regulador, la válvula también se puede ajustar de forma externa. Me voy a poner así, ¿vale? Que así a mí me cuesta menos trabajo. Se puede regular de forma externa. Nosotros lo único que tenemos que hacer es quitar esta tapita de aquí y hay una especie de perno con 4 agujeritos y nosotros pues, apretamos. Si apretamos, la endurecemos, por así decirlo, tiene más resistencia al golpe del martillo, y si la aflojamos, pues tiene menos resistencia para el golpe de martillo. Yo os recomiendo que esta válvula, de momento, hasta que no tengáis una buena experiencia, no la manipuláis, entre otras cosas porque ya viene muy bien ajustada. En este caso no hay tampoco tanta diferencia cuando se ajusta la válvula a, como por ejemplo otras carabinas, que un simple giro cambia muchísimo el rifle. Aquí no merece tampoco mucho la pena, y además os recomiendo que hagáis de un utensilio especial, que no le metáis cualquier llave, porque podéis sacarle algún tipo de rebaba y si el día de mañana queréis sacar la válvula podéis arañar el módulo interno. Lo que yo hago, en esto me lo hace mi amigo Nono, es que la saca, las pule, le hace unos avellanados y le hace una historia y así ya, y luego me da un utensilio específico con la medida correcta para que no se arañe o no me salga esa rebaba que luego me pueda generar algún tipo de problema. Yo en cualquier caso, yo las válvulas prácticamente no las toco, y a vosotros os recomiendo que eso, pues que tampoco de momento lo tocáis. Y lo último que me queda por contaros respecto a la regulación externa es el golpe del martillo, que se hace a través de una llave Allen normal. Igual, si apretamos aumentamos la resistencia del golpe, y si disminuimos pues el muelle se descomprime y el golpe es mucho más suave. Así que nada, bueno, ya que os decía lo del plenum, tiene un plenum de 60 centímetros cúbicos, una cantidad de aire ideal, como ya os he dicho en muchas ocasiones, para disparar a un rango amplio de energía, no solo para tirar energía alta, sino para tirar también a energía muy pequeña. ¿Por qué? Porque bueno, hay rifles que tienen unos plenum muy grandes, extra grandes, pero cuando paras a poca energía, el regulador no funciona del todo bien. Y bueno, y ahora que miro aquí, pues tenemos también el adaptador ya para colocar nuestro propio silenciador con rosca media UNF. Por aquí tengo el silenciador de Air Max, que queda muy bonito con esta carabina. El conjunto de colores queda maravilloso. Y bueno, este es el silenciador de Air Max. Y bueno, ya sabemos que el enchaquetado es nuevo. Aquí tenemos también un conjunto de baffles internos que también hace que la carabina pues sea un poco más silenciosa. Así que chavales, no sé qué más contaros. La verdad que el conjunto de este rifle, junto con el bípode nuevo de Air Max, que aquí tenéis también en este canal el vídeo que os he sacado, es una auténtica pasada. Y nada, yo tengo por aquí unos complementos, os tenía pues eso, unas pesas, tengo el portacargadores. Bueno, con la carabina viene también un pin de carga, viene también, no sé si viene de serie o no, un pequeño catálogo en el que salen fotografías que yo hago, sale también alguna foto mía, así que eso también tiene un plus de calidad. Y nada, chavales, no sé qué más contaros. Yo le voy a poner esos complementos, pues creo que cuando llegue a casa. Le voy a cambiar también el manómetro. El manómetro del plenum siempre me sigo quejando, que creo que Air Max debería de poner un plenum un poquito más grande, con una esfera más grande, que se vea mucho mejor la presión de trabajo. A mí esta presión, la presión de la botella, me importa un poco menos, pero la del plenum sí que se lo voy a cambiar y se lo voy a poner yo un poquito mejor, ¿no? Sobre todo, no mejor, sino con una escala más visible, ¿no? Y poco más, chavales. Agradeceros a vosotros, pues como siempre, el que estéis ahí. Siempre empiezo los vídeos agradeciéndote el que me acompañe. Hoy, en vez de empezar, lo finalizo. Y agradecerle también, lógicamente, y como no podía ser de otra forma, a Air Max, pues su colaboración conmigo. Como os decía al principio, ya son 4 años los que llevamos prácticamente colaborando, y espero pues que dure mucho. Hace poco me decía un amiguete, bueno, me lo han dicho ya varias personas, ¿no? Pero me decía un amiguete que mi canal de YouTube podría conseguir muchísimos más seguidores
seguidores si en vez de sacar armas de Air Max sacara de muchas marcas, ¿no? Y la verdad que a mí, yo agradezco mucho que la gente me siga, que vea mis vídeos, pero para mí YouTube es un entretenimiento, no tengo en ningún momento ningún tipo de objetivo, ni de tener más o menos seguidores. A mí eso me da un poco igual, la gente que me conoce ya lo sabe, y yo creo que me debo un poco a esa marca que apostó por mí desde el principio, así que me da igual ser un canal monomarca, eso me importa la verdad que bastante poco, pero bueno, que me enrollo y al final hago los vídeos súper largos. En un próximo vídeo ya os mostraré, ya estaré en el campo de tiro, sentado sobre una mesa o encima de este trípode, donde sea, y ya os enseñaré la precisión de este rifle. Así que nada, chavales, lo dicho, nos vemos pronto y un fuerte abrazo a todos.